Y bueno, lo prometido está cumplido. Está con nosotros el doctor Matías Castro Achával, profesor de esta casa. Por consejo de nuestro director editorial, responsable editorial, Alejandro Aguad, nos ha dicho que presentemos los invitados cuando son profesores y tenemos que consignar que son profesores de la casa. Por eso, bienvenido Matías al Rosquete. Muchas gracias. Que conste en acta que soy profesor. Es un gusto volverte a tener, creo de volverte a tener aquí, pero bueno, no sé. Mirá, lo que nosotros estamos conversando al inicio del programa, te pongo en onda, es acerca de un libro de Álvaro García Linera, sobre, que ha sido presentado hace poco, sobre el tema. Él dice: la democracia esta liberal ha hecho un maridaje poco feliz con el neoliberalismo. Ajá. Y entonces no da respuesta justamente a lo que debe ser una democracia en cuanto a que las cosas públicas sea en beneficio, las decisiones públicas sean en beneficio de la comunidad, del pueblo. Entonces hace una serie de críticas, como que hay un agravio, ¿no? Por supuesto, habla, por ejemplo, una de las cosas de la oligarquización de la clase política. O sea, como que hay una transacción que se da muy asimétrica de abajo hacia arriba con el voto. O sea, la gente, el pueblo vota, elige entre las propuestas, entre las élites que quieren tomar las decisiones en función del poder, elige, y de ahí en más no vuelve a tener voto, no vuelve a tener participación en las decisiones, y muchas de esas decisiones políticas no están en función de la comunidad, sino están en función de alimentarse y querer permanecer esa clase política hoy denominada casta. Esa es una de las críticas que hace a esta democracia, y que la gente, cuando está en una situación económica más o menos estable, no le interesa tanto, pero cuando entran las crisis económicas, entonces sí le interesa saber, o si critica, o mejor dicho, baja el nivel de tolerancia moral, emocional, frente a este tipo de actitudes políticas, ¿no? Vos siempre has sido un crítico de la política y de los políticos. Por eso te traigo sí, claro, para que no, pero a ver, está interesante. La verdad que no he leído lo de García Linera. Por lo que mencionas, Enrique, me parece que hay se enrola en las críticas a la democracia representativa liberal que se han hecho, digamos, ¿no? Y que tienen otros matices tal vez en este contexto. Sí, me parece que es acertado en parte eso, pero la pregunta sería cómo salir de este diagnóstico, digamos, ¿no? Cómo pensar procesos, me parece emancipatorio. Está bien, un primer paso es intentar comprender estos procesos, pero tal vez, por lo que mencionas, me parece que no tendríamos que quedarnos en una mirada que anule cualquier tipo de resistencia o de proceso de emancipación del representado. Bueno, en todo caso, pensar por qué el representado hace eso, ¿no? Por qué delega esa representatividad. La soberanía de la decisión. Claro. Si es así y si no, ahí se me ocurren dos cosas. Una, ahora que estoy, digamos, pensando en voz alta, una cuestión esa, si podemos pensar otros procesos políticos y otro concepto de democracia que no implique esa representación o que vaya más allá del acto electoral incluso, y que tenga que ver con la política puesta en práctica cotidiana, ¿no? Me parece que ahí es donde el neoliberalismo ha ganado, y esto no viene de Milei, ni siquiera de Alberto Fernández, ni siquiera, me parece que es un proceso mucho más largo,
Y si bien ha habido, tal vez durante el kirchnerismo, ciertas rupturas con ese proceso neoliberal, me parece que el neoliberalismo como un proceso de constitución de subjetividad, en nuestro país, por lo menos desde los 70, coincidiendo con un plano más global, se viene dando, ¿no? De entendernos a nosotros mismos como individuos, que queremos estar cada vez mejor a costa de los demás, o sin importarnos demasiado qué pasa con los demás. Y ahí, vinculando a lo que vos planteabas, que en épocas de bonanza tal vez la gente no reclama algunas cuestiones, y en épocas de crisis económica sí. Me parece que también eso tiene que ver con esa constitución de subjetividad. Es decir, con el kirchnerismo vivimos una época de bonanza económica y posiblemente algunos sectores pudieron, por ejemplo, consumir más bienes y servicios e incluso generar un ascenso social, una movilidad social ascendente, pero eso no implicó cambiar el chip neoliberal, para decirlo en términos más claros. Entonces, al momento que logran ciertos beneficios, etcétera, posiblemente el paso siguiente es buscar otro representante que me brinde más beneficios, ¿no? Si no estoy pensando en un modelo político distinto, o en un proyecto de sociedad distinta. Sino que me permita crecer y progresar más. Claro. Entonces no veo en eso A ver, el voto cuando se fue a Macri me parece que tuvo que ver con eso, cuando volvió Alberto Fernández posiblemente pasó por una desilusión, y ahora aparece esta alternativa un poco alocada y supuestamente libertaria, digo supuestamente porque ya sabemos que el libertarismo no es eso, digo, el anarquismo no es eso por lo menos. Bueno, ¿sabes qué? Discúlpame que te interrumpa, pero él hablaba y decíamos algo al respecto al principio sobre el odio que ha generado ese proceso, por ejemplo, del progresismo, del populismo, del kirchnerismo, la ascensión de clases subalternas, dice él, a ciertos derechos, beneficios, a un mejor consumo, en fin, ha generado una especie de odio de los que usufructuaban, casi naturalizado, de un estatus social, ¿no? De clase media. Sí. Entonces, es como si fuera que los negros le han venido a expropiar un estatus, un reconocimiento, la posibilidad de acceder a cargos del Estado por el apellido, por su raigambre, ¿no? Sí. Y que él pone su acento en ese odio a la igualación, ¿no? Claro, coincido. Sí, es probable que en sectores medios o medios altos eso haya sido el detonante y el voto hacia esos sectores. De todos modos, procesos como el de Milei me parece que trascienden eso, ¿no? Hay sectores populares que también han votado a Milei, y sí, sin dudas hay el famoso resentimiento social que la derecha acusa a veces a la izquierda, está en los sectores medios altos y en la derecha también, ¿no? Hay a veces esa cuestión, pero me parece que es algo un poco más amplio la elección. No sé si el sentido de echarle es pensar por qué la gente votó Milei o vota o apoya todavía, ¿no? Pero sí creo que ha habido, a veces también tiene que ver con la búsqueda de chivos expiatorios, ¿no? Ha habido posiblemente algunas políticas del campo nacional y popular se orientaron hacia determinados beneficios a ciertos sectores y demás, que lo que hoy se llama progresismo, y después cuando gana alguien como Milei se busca la crítica se busca los culpables y los chivos expiatorios, ¿no? Me parece que hay una cosita que sí me parece que hubo o que está habiendo a veces en el campo nacional y popular. No sé si me paso de horario. No, por favor. Es que ha habido en un primer momento una fuerte crítica al progresismo, ¿no? Es decir, bueno, esto es producto de que se estuvieron atendiendo los reclamos de ciertos sectores, minorías y demás, y no reclamos más tradicionales, por ejemplo, del peronismo. Creo que en parte esa crítica es cierta porque, por ejemplo, los trabajadores y la estructura económica
creo que no se modificó, eso ya lo he dicho en algún programa, ¿no? Desde la época de los militares creo que no ha habido una reforma estructural de nuestro sistema económico, y claramente en el sistema impositivo, en el sistema financiero, en el modelo productivo, en esos 3 puntos me parece que no se ha apostado a salir del neoliberalismo o a pensar una sociedad más igualitaria estructuralmente en términos económicos, me refiero. Y, por ejemplo, ciertas reivindicaciones laborales de los trabajadores eran coyunturales y no tenían que ver con reivindicaciones estructurales, para mi punto de vista. Pero, dicho esto, también me parece que hoy hay un discurso que quiere culpar de todo al progresismo y aparece como un chivo expiatorio de todas las culpas y por qué la gente vota a Milei, porque la gente en realidad está en contra de la igualdad o de los derechos, o sea, y me parece que ahí hay un salto que no comparto, digamos, ¿no? Me parece que no es, no tenemos que ir en contra de las reivindicaciones progresistas, o que se han postulado como progresistas y que han generado un avance en derechos, y en todo caso pensar qué es lo que no se ha trabajado estructuralmente, por ejemplo en términos económicos, y pensar por ahí alguna alternativa, ¿no? Te voy a hacer escuchar un audio. Discúlpame, me han cambiado la nomenclatura de los audios. Te voy a hacer escuchar el 101. Es de un tal Alejandro Horowitz. Horowitz. De Elsa Durkarov. Bien, es un ensayista, me parece, es un periodista, también me parece que es algo de las ciencias políticas o sociales. Es el autor de ese libro, Los 4 peronismos. Exacto. Matrimonio trabalenguas. Eso. Bien, escuchemos entonces el audio 101. Bien, lo escuchábamos. No sé si estás en esa línea vos de que venimos de hace rato, venimos errándole. Sí, coincido. Tal vez no solamente con la cuestión de la institucionalidad que plantea, he escuchado, sí. Es un fragmento, tal vez habría que escuchar todo lo que dice. Sí creo que hay cuestiones estructurales, como ahí lo sostiene, que no se han modificado, nadie las ha modificado, inclusive el kirchnerismo, y que esas modificaciones posibilitarían o hubieran posibilitado una sociedad más igualitaria en términos estructurales, que sería muy difícil de un plumazo tirarlas, ¿no? Yo digo, una reforma impositiva, con un régimen impositivo. Es difícil la democratización de la riqueza. No, pero si se hubiera dado una reforma impositiva, por ejemplo, no sería tan fácil demolerla. Y las movilidades sociales me parece que son mucho más sostenidas en el tiempo. O si se hubiera dado una reforma financiera que parara la especulación financiera, el juego, me parece que sería más difícil, o un modelo productivo en serio. La otra cuestión que tampoco me parece, no sé si aparece ahí en el fragmento, pero tal vez hay que dejar de pensar tanto en los dirigentes y empezar a pensar en otros sectores, ¿no? También. ¿Estás pensando en una democracia más participativa? Y sí, yo creo que por ahí nos hemos olvidado de que los derechos son producto de la lucha, y no solamente la consecución del derecho, sino el mantenimiento de un derecho. Para mí son productos siempre de luchas. Entonces, luchas que se dan en los planos, en distintos planos, discursivos, ideológicos, institucionales, y a veces no. De hecho, todos los derechos que tenemos, económicos y sociales, son producto de luchas que han llevado la vida de millones de trabajadores. Entonces, no solo en las luchas concretas, reivindicando derechos laborales, sino guerras, etcétera. Entonces, tal vez los años del kirchnerismo fueron años donde aparecían derechos y donde esos derechos no tenían una movilización social que hubiera enfrentado a ciertos poderes de facto y demás para lograr esas reivindicaciones. Se me ocurre. Y hoy nos hemos olvidado de lo que es eso, ¿no? Digo porque, por ejemplo, hoy, en un contexto como la ley base, que es una ley que claramente a todas luces es inconstitucional, donde el propio constitucionalismo liberal más de derecha dice que es inconstitucional,
donde está avasallando derechos de los trabajadores y de la ciudadanía en general, donde estamos delegando en una persona que claramente está casi llevándonos para mí, peligrosamente a un nuevo totalitarismo con tintes que no conocemos. Por ejemplo, no hay, salvo el sindicato de aceiteros que hace una huelga general, un sindicato importante, pero reducido, hace un paro por tiempo indeterminado, que ni aparece en los medios y que ni siquiera aparece en los discursos políticos, ¿no? A mí me llama la atención porque no todos los dirigentes políticos están al lado de los aceiteros, y ni hablar de los dirigentes sindicales o de la población toda. Entonces, hay un ocultamiento. Un sindicato de aceiteros que además, debo decir, consiguió el mejor de los convenios colectivos de 1.200.000, que ahora se va a 1.500.000 pesos el salario básico, y que el gobierno no está en su libertad, la libertad no llega a esos extremos, entonces es libre para que las empresas pongan los montos que quieran, pero no para convalidar un pacto, un convenio colectivo, ¿no? Un acuerdo de paritarias, no está dispuesto a tomar. Pero por ejemplo, ese sindicato, para tomar este ejemplo, para hablar, digamos, en caso concreto, un sindicato que tiene una tradición de lucha desde hace muchos años, y hizo un paro y huelgas a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, a Macri, o sea, porque claramente tienen claro que sus intereses son los intereses de los trabajadores, me parece, no lo conozco demasiado, pero por lo que uno ve, y entiende que los derechos se consiguen por la lucha, digamos, ¿no? de los sectores que están... Usted está escuchando en el Rosquete al doctor Matías Castro Achával, profesor de esta casa. Susi Alonso, tenías una reflexión, una pregunta. Sí, estaba pensando, volviendo a la subjetividad neoliberal. Bueno, yo pienso que el triunfo de la subjetividad neoliberal es como esa cosa de un imperativo de cercamiento del yo, ¿no? Y una cosa absoluta en donde me cierro en los intereses, diríamos, individuales, pero en este caso subjetivos. Creo que ese es el triunfo. Y a eso se le opone, como alguna vez lo hemos conversado, la idea de lo colectivo. Cómo pensar un imperativo de un proyecto colectivo, eso, ¿no? Cómo un gobierno podría activar ese proyecto, o bien si los colectivos, como en este caso estás nombrando los aceiteros, pueden articular dispositivos o estrategias para eso, ¿no? Para una consolidación, un sostenimiento de derechos colectivos y no de privilegios individuales, que obedecen solo a la vocación y a la tendencia del cada uno. O sea, en concreto, ¿cómo podríamos pensarlo a eso? Sí. Bueno, ese es un poco el reto. Yo creo que por ahí la constitución esta de subjetividad se da siempre, ¿no? Se puede dar, venimos viviendo esta constitución de subjetividad neoliberal, pero a la vez hay otras subjetividades que se van constituyendo, ¿no? Y que cualquier movimiento colectivo, coincido, está compuesto también de otras individualidades y de otros modos de entendernos a nosotros mismos y a los demás. En ese sentido, yo sí creo que mi preocupación, por lo menos de hace mucho tiempo, tiene que ver con la igualdad, y me parece que en general los reclamos por las denuncias por las desigualdades que se han dado, por ejemplo desde el plano académico o incluso desde algunos planos políticos, no han sido exitosas, evidentemente. O sea, evidentemente hay algo que no alcanza con denunciar la desigualdad. Estamos viviendo, por ejemplo, en la región más desigual del planeta, lo dice el CEPAL, lo dice la ONU incluso en algunos informes. Aún más, no puede existir un país federal con las desigualdades económicas en el país. Y además a nivel global también, digamos, vivimos una época de desarrollo de la humanidad donde tal vez no ha habido tanta desigualdad como la que estamos padeciendo en este momento, paradójicamente con los avances tecnológicos y económicos que permitirían que vivamos mucho mejor. Pero entonces si la denuncia de la desigualdad que vienen haciendo, por ejemplo, las ciencias sociales o que vienen haciendo muchos políticos, no está teniendo resultados ante esta constitución de subjetividad neoliberal que dice, bueno, somos económicos, estamos a los codazos, no soy igual a vos y me gusta no ser igual.
Entonces tal vez haya que revertir esta cuestión, ¿no? Y partir de una idea de que en realidad la igualdad, a ver, apelar a los individuos y a los colectivos y a esa colectividad que unida por determinados intereses, como por ejemplo los aceiteros o los estudiantes o lo que fuera. El feminismo podría ser un grupo, etcétera, pero partiendo de la idea que somos, claro, de que somos iguales. Yo por ahí tomo a Rancière, pero es más una excusa, porque hay cosas que no coincido, porque es uno de los pensadores, entre tantos otros, que me parece que no se quedan con una mirada de reclamo solamente de la desigualdad, sino que al invertir los términos decir, bueno, pero en realidad somos iguales y podríamos pensar procesos emancipadores, pero sí en esos procesos tanto individuos como esos colectivos van a tener consecuencias. Eso también es un tema que hay que ponerlo en la mesa, porque si no sería un mero voluntarismo que parecería idealista, y hoy no sé hasta qué punto todavía somos conscientes de las consecuencias que puede tener cualquier proceso emancipatorio, y segundo, no sé si también estamos dispuestos a padecer esas consecuencias, ¿no? Sí. ¿Con qué te quedas de Rancière? Decías que por ahí no estás de acuerdo del todo con él, pero ¿qué rescatas? No, a mí me pareció interesante esta crítica que él hace un poco, sobre todo a la teoría de los campos, a Bourdieu particularmente, pero a partir de ahí un debate que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, en el plano académico, la teoría de los campos, cómo te permite analizar las prácticas sociales, por ejemplo, pero que esas perspectivas terminan de algún modo, me parece, siendo una contracara legitimante de las desigualdades. Es decir, salgamos de ahí. Por ejemplo, otro autor que nos interesa, que una perspectiva más a lo Foucault, ¿no? o a su Salieri, Byung-Chul Han, al Salieri de Foucault, digamos, más actual, que son perspectivas que hacen una crítica, en el caso de Byung-Chul Han, que hace una crítica de los modos de estar, de ser nuestros y de la subjetividad neoliberal, pero aparece esa subjetividad como algo ya dado casi irremediablemente, ¿no? Que estamos, no tenemos nada que hacer contra esto, coincidiendo con otras líneas totalmente distintas, por ejemplo las neurociencias, ¿no? que desde un discurso supuestamente científico, en algunos casos con aval y otros no, niegan cualquier posibilidad de libertad del ser humano, ¿no? Como que todo está determinado por la biología. Claro, no solamente que estamos en una especie de Big Brother o de un mundo, o de New Brave World, digamos, de un mundo feliz de Aldous Huxley, y ya no podríamos hacer nada para revertir los procesos de control y las constituciones que nos hacen los demás de nosotros. A mí me parece que Rancière en eso rompe en la actualidad, pero podríamos pensar, no sé, volver a Jean-Paul Sartre o pensarlo nosotros, digamos, no hace falta citar a nadie. Pero me parece que habría que, eso es lo que tal vez más me interesa, que es abrir la posibilidad a nuevos pensamientos y a dar vuelta pensamientos que ya están casi instalados en la academia, por ejemplo, ¿no? Y que en el fondo me parece que son discursos legitimantes, que solamente sirven como una crítica testimonial para algunos sectores, para que nos sentamos bien criticando desde la academia las desigualdades o desde ciertas posturas políticas meramente testimoniales, pero que después en los hechos la gente no apoya esos procesos. De todos modos, el contexto nuestro, yo tampoco quiero caer en una idea de que estamos viviendo una derecha avasalladora y demás. Yo creo que la Argentina nos está tocando esto, pero uno puede ver en Latinoamérica mismo otros procesos. No sé, Guatemala está viviendo hoy un proceso completamente distinto. Por primera vez llega un sector más popular, digamos, al gobierno, después de una dictadura sangrienta. Colombia tiene un presidente que está planteando hoy una alternativa en complejos escenarios, ¿no? No es una cosa, pero digo, tampoco no me gustaría caer en la idea de que se viene la derecha mundial y se acaba el mundo, y demás, ¿no? Quizás no se acaba la Argentina con Milei. Quizás no estoy interpretando bien, Mati, pero pareciera que todo lo que plantea se condensa en aquella vieja frase de Jameson, ¿no? Es más fácil imaginar el
fin del mundo que imaginar el Bien. fin del capitalismo, ¿no? Sí. Yo ahí creo que lo que vos estás planteando es Sí. que el desafío es revitalizar la imaginación política, que es algo que parece Absolutamente. paralizado actualmente. Ahí fíjate con Jameson, bueno, Mark Fisher también lo toma, bueno, Slavoj Zizek, pero fíjate que yo ahí haría una crítica. Me parece que es muy interesante esa frase, ¿no? Pensar que en este contexto es más fácil para la gente pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, toda la televisión nos está mostrando eso, sobre todo con zombies en especial, pero yo por ahí pienso que tal vez en otros procesos también pasó lo mismo, ¿no? No sé si, en la Edad Media posiblemente también era más fácil pensar en los apocalipsis y en los jinetes y demás, y no pensar en un proceso, para los siervos, ¿no?, de la Edad Media, posiblemente era más fácil pensar el fin del mundo y no en un fin de ese sistema político-económico que lo sometía. Yo siento que hoy está genial tu cita porque por ahí va la cuestión. Me parece que estamos muy enfrascados en esta decepción y en esta falta de esperanzas y justamente repitiendo fórmulas y no animándonos a esta imaginación política que nos permitiría pensar nuevos procesos, ¿no? Poder rescatar autores, pero ¿por qué encasillarnos con autores, con teorías, ¿no? Sí, nuestro curador, Alejandro Aguad, bueno, me ha prestado un libro del Nuevo Espíritu del Capitalismo de Boltanski y Chapelo, ¿no? Bueno, ahí plantean, lo digo rápido, ¿no?, que el capitalismo como sistema no tiene esfera moral, entonces lo que hace es agarrarse de las moralidades de cada época para construir con eso compromisos con la sociedad, para lograr generar adhesión y fidelidad. Quizás nos ha faltado eso, ¿no?, en los últimos años. Quizás hemos dejado de leer qué estaba pasando moralmente, hemos eludido un montón de temas que hoy nos atraviesan, ¿no?, la cuestión de la digitalización financiera, la informalidad, hay un montón de cosas que se nos han pasado absolutamente de largo, la cuestión impositiva que marcabas vos, y hemos terminado hablándole a un mundo que ya no existe, ¿no? Coincido plenamente. Sí, me parece que no tenemos ni siquiera las categorías a veces para pensar ese mundo. Seguimos pensando con categorías, con marcos teóricos de otra época, de otra, bueno, ni hablar con la inteligencia artificial, etcétera. Estamos medio en todos los planos, ¿no? En el plano de la educación claramente, y en el plano político también, me parece. Y tal vez algunos sectores como Milei tienen más claro esto que nosotros, justamente por la ausencia de cualquier otro tipo de compromiso, entonces, y cualquier otra expectativa emancipatoria, por ejemplo. Entonces, para ellos es más fácil tal vez interpretar, o han sido más audaces, ¿no?, en la interpretación que nosotros, ¿no? Estamos conversando con el doctor Matías Castro Achával. De Achával. Cada vez que dice doctor tengo ganas de hacer una receta, pero no. Una resonancia ahí. Profesor de la casa. Vamos a hacer un corte musical y volvemos con más Rosquete. Esto está muy interesante. Quédese, no se vaya. Volvemos con más Rosquete ya en el último segmento, prácticamente de despedida. Después le vamos a ceder el paso a Hablemos de Justicia, que nos han prometido alguna vez hablar de la tan odiada por algunos de la justicia social. Pero bueno, estamos aquí conversando con el doctor Matías Castro de Achával. Gracias, Susi, por esa corrección. No sé si hablar de esta experiencia que he tenido este fin de semana, si es bajar un poco el nivel de la conversación, pero me encontré ahí comprando comida en un carrito y hice una aseveración. Ahí le dice la señora que le vendía, le dice, ¿ha traído bolsa? No, dice, pero bueno, la bolsita que le doy va a costar 80 pesos. Y entonces el tipo pela la billetera y yo lo estaba mirando de costado y le digo,
lo que es esto, ¿no? En los súper nos han acostumbrado a que llevemos gratis la bolsita y ahora nos la cobran, ¿no? Y él me dice, nos han acostumbrado a que nos den cosas que debemos pagar. Yo después me quedé, no sabía qué contestarle, pero decir, no, siempre nos han cobrado. Lo que pasa es que nos daban la bolsita, pero la bolsita estaba incorporada en el precio, en los gastos que tiene el comercio, que tiene, ¿no? Pero bueno, me quedó doliente me quedó doliendo la respuesta de nos han acostumbrado a que nos den, ¿no? Y tenemos que pagar. Quería a ver si esto hay que instalar un imaginario en el colectivo, un imaginario de búsqueda de igualdad tan despreciada en este momento, porque vos fíjate, en el caso impositivo, Milei lo que hace es a los ricos les baja los impuestos y en muchos otros lugares, y sin embargo los que están pagando el costo son los que menos tienen, ¿no? Pero con la experiencia que te digo, no, él que es capaz que era un jubilado como yo, capaz que era un trabajador que está en el mismo que todos en este momento, está diciendo, no tenemos que pagar esto, se le metió la economía, el liberalismo en la cabeza, ¿no? No sé si juego con estos dos temas. Yo, a ver, me parece que tenemos un laburo por delante, digamos, un trabajo por delante todos como individuos, como colectivos, desde el rol que cada uno le toque en la vida, digamos, repensar. A ver, hay una cuestión que a mí me parece que no sé si engancha con esto, pero sí volver a pensar en las posibilidades de transformación de nuestras prácticas, de nuestras vidas. Tiene que ver también con recuperar cuestiones que se han hablado mucho, que se ha hablado del pensamiento crítico y todas estas cuestiones, pero que tiene que ver con repensar las propias praxis vitales que cada uno tiene que hacer y también en las condiciones materiales que está viviendo. Yo creo que muchos de estos discursos se instalan o se pudieron instalar en determinado contexto, pero también porque todavía, hoy veía hay un 49% de pobreza, pero todavía hace poquito que estamos con esa pobreza, digamos, y hay que esperar unos meses más, porque ahí sí me parece que hay ciertas condiciones materiales que se imponen a cualquier discurso, digamos, ¿no? Me parece. Quiero creer, a ver, por supuesto que eso por un lado, y por el otro también, no pensar que los sistemas de dominación existen porque hay un aparato dominante y el individuo es solamente una víctima de esa dominación, ¿no? Me parece que en eso sí es interesante tal vez pensar en términos más relacionales el poder, como lo hacía Foucault y varios más, incluso Marx. Me parece que el poder, las dominaciones como esta, digamos, alguien que reproduce un discurso de un dominante y termina haciéndole un juego a aquel que lo hace padecer en esta vida, tienen que ver con una cuestión relacional. No me parece que sea un aparato que te impone esto, sino que uno participa también en esos procesos de dominación. Y que ahí está justamente la posibilidad de emancipación. Si yo pienso el poder como algo que me viene impuesto, dado, y que yo soy una mera víctima de ese poder, entonces, por eso yo siempre repito, la victimización no nos lleva a una emancipación. Digamos, si yo soy solamente una mera víctima, no. En cambio, si yo pienso el poder como una relación, donde yo estoy participando de algún modo, puedo hacer un ejercicio que va a implicar una serie de rupturas seguramente, pero que luego me puede permitir emancipar, ¿no? Yo sé que vos... Es muy abstracto lo que digo, sí, pero... Sé que vos no opinas lo mismo, pero acerca de que hay mucha gente que está esperando que surja alguien, ¿no? Está como... que está esperando que... Entonces, yo sé que vos no estás a favor de esos liderazgos, pero entonces sería un grupo, un partido político, un movimiento que marque un curso de acción por esa conquista de un ideario igualitario.
No estoy... Yo creo que, por supuesto, en los procesos actuales, las democracias actuales, existen líderes, y eso es un hecho, y más en la tradición latinoamericana nuestra. Sí me parece, enganchando con lo que decía antes, que la emancipación no viene de otro. La emancipación viene de los propios individuos y de los propios colectivos. Entonces, una verdadera emancipación no viene de alguien... A ver, si yo sitúo a alguien dominado como una víctima, entonces tiene que venir alguien a liberarlo, para mí eso no es emancipación. Para mí hay una... Entonces la emancipación implica un proceso donde los propios sectores dominados rompan esa relación. En ese contexto pueden aparecer procesos políticos y líderes más en tradiciones como la nuestra latinoamericana, digamos, ¿no? Donde hay procesos colectivos y hay figuras que siempre se buscan como representativas y demás, ¿no? Pero tiene que haber una voluntad también del dominado de emanciparse, me parece. Dos cositas, Matías. Yo sí creo que los liderazgos son importantes. Ahora, ¿a dónde nos puede llevar un liderazgo si no hay previamente una discusión programática? Que me parece que es lo que está faltando. Y el segundo punto, para que ya te doy pie para que cierres, mencionaba la cuestión de la pobreza, y creo que ahí hay una trampa en discutir solo pobreza. ¿Qué pueden hacer hoy en día los sistemas estadísticos o cualquier empresa o organización que se dedique a la estadística ante el avance de la informalidad, del avance de los mercados no declarados que nos están haciendo perder una parte importante de la historia? Entonces quizá para mí el foco hay que empezar a ponerlo en, está bien, llegamos a fin de mes, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo para llegar a fin de mes? ¿En qué condiciones estamos viviendo? ¿No? Me parece todavía más importante que esta cuestión de la pobreza, que hoy me parece muy borrosa. Totalmente, coincido, adhiero plenamente, porque además también es cierto que la pobreza de hoy no es la misma que hace 20, 30, 40 años, y ahí me parece bárbaro. Y lo anterior que plantea, adhiero plenamente. Yo me acuerdo que creo que fue en la época antes de las elecciones de Macri, por ahí, que alguna vez me habías invitado al otro programa, donde sí había cerveza y demás. Aquí está prohibido. Claro, no, tolerancia cero. Esto se llama tolerancia cero. Diría, y no puedo defenderlo. Pero ahí mismo, una de las discusiones, cuando termina siendo electo Alberto Fernández, yo lo planteaba en tu programa en aquella oportunidad, era la crítica de por qué no se estaban discutiendo programas, ¿no? Planes de gobierno, programas de gobierno, se estaban discutiendo personas. Que coincido que con Igna y con tu planteo, vivimos en Latinoamérica y nos gusta, no sé si nos gusta, pero tenemos una práctica de buscar líderes y que los líderes nos representen en las reivindicaciones. Pero esos líderes representaban, o deberían representar, proyectos políticos. Y hace rato que eso se ha desplazado de la política, y paradójicamente Milei sí lo planteó. Yo creo que en la última elección el único que estaba planteando claramente un proyecto político, podemos criticar y decir, bueno, en realidad... Sí. Pero se plantea como que viene a liberarte también, ¿no? Claro, está bien, pero él tenía un programa, un proyecto mínimo. Yo recuerdo claramente en esa discusión, cuando el campo nacional y popular se planteó, no había proyecto. Termina siendo electo Alberto Fernández por una decisión de liderazgo, pero no con un programa, un proyecto político claro por detrás. Me parece que coincido con Igna en sus planteos. Muchísimas gracias, Matías, ha sido un gusto conversar con vos. Ya está la gente en la gatera de Hablemos de Justicia. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, como siempre. Este es un gran equipo, un equipazo. Sofía Garnica, Susi Alonso en la conducción junto con Ignacio Ratier, en la producción Victoria Dávar, en la producción visual el ingeniero Alejandro Barcini, y tuvimos la visita del doctor Matías, nuestro responsable editorial, el doctor Alejandro Aguad. Será hasta la próxima. Un saludo a todas las comunidades que nos escuchan por diferido.